Ok, entonces ahora vamos a hablar del algoritmo inserción SOR. Este es el primer algoritmo que vamos a analizar la complejidad. Entonces, bueno, este es el código del algoritmo de inserción SOR. Vamos desde j igual a 2 hasta el NDA. Esto es un ciclo for. Se hace key igual a su j y es igual a j menos 1 y se hace un ciclo while que lo que hace es mover el elemento hasta la posición donde debe ir. Esta es la magia. Este es el selector y este es el encargado de moverlo. Entonces empezamos con el primero. Sacamos el 10, ¿sí o no? Entre el 3 y el 10, ¿quién debería ir antes? El 3. El 3. Entonces lo colocamos de primero. Luego el 2. El 2, entre el 2 y el 10, el 2. Y entre el 2 y el 3, el 2. Entonces va, miren, aquí corre y va de primero. Luego, ¿quién sigue? El 6. Comparamos el 6 con el 10. ¿Cómo debería ir? El 6. El 6 adelante. Entonces, bueno, lo comparamos y miren, el 6 va adelante del 10. Y ahora finalmente el 9. Bueno, ahí compara con el 3 y termina. Vamos con el 10, 9. ¿Y dónde va? Delante del 10. ¿Y por qué? Pues porque el 9 es menor que el 6, mayor que el 6. Ve, el 9 es menor que el 10 y mayor que el 6. Por eso, ahí va. Después del 6. Pues vea, puede que el 6, vea, el 6. Sí, yo le creo, tranquilo. Bueno, 2, 3, 6, 9, 10. Bueno, entonces 10, 3, 2, 6, 9, 10. Entonces, vamos a analizar las instrucciones. Vamos a tomar el len de A como el valor n, ¿correcto? Vamos a tomarlo como el valor de n, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede allí? El costo, vamos a ponerlo C1, C2, C3, el costo depende de la máquina. Realmente eso no nos va a interesar. Si nos va a interesar en las veces que C, repito. Entonces, empecemos con este for. For desde j igual a 1 hasta el tamaño de A. Imprima A de su j. Entonces, empezamos. Desde 1 hasta 3. ¿Cuáles son los valores que se van a hacer? Empieza en 1. Entra, sí. 2. 3. ¿Y por qué llega hasta 4? Para que falle. Para que la condición Que valida. falle. La condición, el ciclo se repite hasta que la condición falla. Por eso les dije, esto es como un while, pero usted tiene las variables dentro de la misma definición, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cuántas veces lo hace? 4 veces. ¿Cuántas veces entra? 3. Y la condición de salida, que es cuando es falso. Entonces el for se va a repetir todos los números válidos más la condición de falsa, de salida. Recuerden eso, un for siempre se va a repetir. La validación del for. Las veces que entra más la validación de salida. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Entonces sería 3 más 1 en este caso. Número de válidos más la condición de salida. ¿Cuántas veces se repite? ¿Cuántas veces entra? Entonces va a ser 1, 2, 3, ¿hasta dónde? Hasta n más 1. ¿Por qué n más 1? Porque esta es la de salida. Y tenemos que esto aquí hay n números. En total va a hacerse n más 1. Acuérdate que cuando son sumatorias tienen que empezar los Entonces j, estos son los valores de j y ese es el número de veces que se repite. Pregúntele. ¿Qué pasó? Que si inicia 5, ¿qué pasa? O sea, si el índice cambia. Si el índice inicia en 5, pues nos tocaría ver desde 5 hasta n, incluyendo n más 1. ¿Cuántos valores hay entre 5 y n? Hay en total n menos... vamos a ver, hay n... Esperen, si aquí hay n, sería n menos 4, más el de salida, más 1. ¿Por qué hay n menos 4? Porque sería n menos 5 incluye los extremos. ¿Sí? Entonces más 1. Entonces n menos 4 más 1 y sería n menos 3. Eso es lo que vamos a empezar a ver luego nosotros. Porque el índice nunca va a ser igual a 1, jamás. Eso ya después lo empiezo a modificar. Entonces esto se hace n más 1 veces. Las veces que entra más la condición de salida. ¿Y cuántas veces entra? N veces. Entonces, desde 2 hasta n. ¿Cuántas veces se haría? Entonces analicemos. ¿Qué valores toma j?
2, 4 ¿hasta dónde? ¿Y cuándo sale? En n más 1. Recuerden que el n de a es n, ¿listo? Entonces, ¿cuántas veces lo hace aquí? Incluyendo los extremos. Sería n menos 2. Pero como incluye los extremos, más 1. ¿Cuánto da esto? Digo, N, sí, sí. Y tenemos el de salida, que es 1. ¿Cuánto nos daría acá? N y aquí n menos 1. Recuerden que el for, la definición, incluye la validación de salida. ¿Seguimos hasta ahí? Bueno, entonces miren acá, cantidad de números válidos más 1, eso ya se había dicho. Y miren, yo puedo hacer la resta, 4 menos 2, porque 4 menos 2 más 1, ¿por qué? Porque incluye el inicial, incluye ambos extremos. ¿Sí? Cuando usted va a contar los números, incluye el extremo, hace la resta y le suma 1. ¿Y aquí incluye cuál? La validación de salida. 4 menos 2 más 1 sería 3, más 1 daría 4, que efectivamente es lo que sucedió acá, miren, 4. ¿Sí? Porque va de 2 hasta 4. ¿Cuántos números hay desde 2 hasta 4? 4 menos 2 más 1. 4 menos 2, 2. Más 1, 3. 2, 3 y 4. Porque incluye los extremos. Es porque incluye los extremos. Este es porque incluye los extremos. Sí, esa es la distancia. Bueno, de 2 hasta 6, ¿cómo sería? Entonces vamos a ver. ¿Cuál es el final? 6 Menos 2 2 más 1. más 1. ¿Por qué? ¿Incluye cuál? La letra Incluye el inicial o el final, como lo quieran ver. ¿Y este más 1 de qué sería? de la salida. De la salida. Entonces, ¿cuánto es 6 menos 2 más 1 más 1? Eso es 6. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué valores toma el J inicialmente? ¿Cuáles son los válidos? 2, 3, 4, 5 6. Y falta el de salida. ¿Cuántos valores hay aquí? 6. 6 valores. ¿Sí? Es por eso. Pueden hacerlo también así. Bueno, ¿cuánto es la cantidad de comparaciones del for allí? A ver, ¿de cuánto es? ¿Cuáles son los válidos? De 2 hasta n. ¿Cuál es el de salida? N más 1. ¿Cuántos números hay en total? ¿Cuántas comparaciones se hacen? Miremos a ver. N menos 2 más 1. Que estos son los válidos. ¿Estamos de acuerdo? Estos son los válidos. ¿Y faltaría cuál? La validación de salida. ¿Cuánto nos da eso? N. ¿Sí? ¿Cuántas veces se compara? N. Ahí está. Bueno, ahora vamos a analizar este algoritmo. Por lo tanto, ese primero que ustedes ven ahí, desde 2 hasta el n de a, siendo el n de a n, donde, ¿cuántos hace? N, pues lo que acabamos de hacer. ¿Sí? Es lo que acabamos de hacer. Hace n. ¿Cuántas veces hace este y este? ¿Por qué n menos 1? Sí, eso es correcto. ¿Por qué? Ya no tiene que validar. Porque ya no está la validación de salida. Solo son los intentos válidos, son las entradas válidas. ¿Sí? O sea, ahí las veces que entra válido. El n es porque hay una validación de más, que es la validación de salida. Pero esa validación ya de salida ya no entra. ¿Cuántas veces entra el for? N menos 1 veces. Bueno, ¿y qué pasa con esto? ¿Qué creen que pasa ahí? Con ese while. El while es equivalente al for en ese sentido. ¿De qué depende ese while? La condición. El valor de la variable i, para empezar, el valor de la variable i, y adicional a eso, ¿de qué más depende? No, no hay ningún j. La condición. De esta condición. Sí, de esta condición. Si usted ve el icono rojito de aquí, está grabando. Sino que está ahí detrás del tablero. Si es que este tablero yo creo que estorba más de lo que ayuda. Entonces, sería básicamente eso. Entonces, miren, n menos 1, miren acá, n menos 1
y este depende de qué tan ordenados estén los datos en A. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener esta validación, Atsui mayor que Ki. Entonces, yo lo que voy a hacer es definir una variable. Voy a decir, sea ante su J la cantidad de comparaciones que se hacen en el while para cada valor de J. Por ejemplo, T2 es un número que indica cuántas veces se cumple la condición cuando J es igual a 2. Entonces voy a poner aquí un T1, T2, T3, T4, T6, porque suma el número de comparaciones que se hace cuando J es igual a 2. El número de comparaciones cuando se hace cuando J es igual a 3. El número de comparaciones que se hace cuando J es igual a 4. Y finalmente, el último valor válido, ¿cuál es? Cuando J es igual. Ahí, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ¿alguien me explica por qué a cada uno se le resta 1? Porque recuerden que el número de comparaciones que se hace acá incluye la de salida. ¿Qué pasa acá adentro? Solo está con los válidos. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Una validación que se está haciendo. Entonces, por cada uno se va a restar 1. Entonces, usted va a tener T2, T3 más T4 hasta más Tn. Y acá va a tener T2 menos T1, T3 menos 1, T4 menos 1 hasta Tn menos 1. Va a pasar lo mismo en el siguiente. Y yo les hago una pregunta. ¿Esos T's en qué se convierte eso? T2 más T3 más T4 más T5. ¿Qué es eso? Esos son sumatorios. Por eso les había comentado que volvían. Miren, la sumatoria es de igual a 2 hasta n de TJ. La sumatoria de igual a, bueno, de J igual a 2 desde TJ, eso es un J, de T sub J menos 1. Ahí están las sumatorias. Por eso les había dicho que esto era importante. ¿Listo? Entonces, vamos a analizar las diferentes situaciones. Entonces, resulta que este algoritmo, por tener ese condicional, va a tener 3 casos. El mejor caso es cuando el algoritmo realiza el menor número de pasos. Tenemos el peor caso cuando realiza el mayor número de pasos. Y el caso promedio es la configuración típica o más frecuente. ¿Qué pasa? Eso debería hacerse estadísticamente, pero nosotros no tenemos estadística, entonces lo que vamos a hacer es suponer que lo hace la mitad de las veces del caso peor, del peor caso. ¿Estamos de acuerdo? Es una buena aproximación, porque la aproximación real debería hacerse estadísticamente. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que se cumpla ese menor? ¿Sí? O esa condición. Entonces, pues yo qué más quisiera hacerlo con métodos estadísticos, pero ustedes ven probabilidad estadística el próximo semestre. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a analizar qué sucede con estos casos. Entonces, miremos este caso. ¿Cómo ven el arreglo de entrada? ¿Cómo ya está? Ordenado, ¿cierto? Entonces ustedes lo que deben de hacer es empezar a iterar. En estas diapositivas indexan los arreglos por indexación lógica. La posición 0 no existe. Si usted lo va a programar, pues a la posición réstele 1 y ya está, ¿sí? Para que no se le vaya a desbordar. Entonces, empezamos con J igual a 2 y vamos a averiguar cuánto está en su J. Entonces vamos a empezar. Entonces el J vale 2. ¿Cuánto vale aquí en esa posición? 3. Entonces empezamos. While. Ah, bueno, ¿y el valor de I cuánto es? 2. Entonces, ¿2 es mayor que 0? Sí. Y Atsui es mayor que Ki. Entonces, ¿quién es I? 2. Entonces, ¿2 es mayor que 3? No. ¿Entra? No. Entonces, aquí lo hace una vez y termina. Y por acá, entonces, dice que Atsui más 1 es igual a Ki. Pues va a decir que A de 2 es igual a 3. O sea que no va a hacer nada. ¿Sí? No está haciendo nada. Pero igual esto lo hace una vez. Listo. ¿Qué más va a pasar? Siguiente valor del I. ¿Cuánto es el siguiente valor del I? 3. Vamos a hacer while. Entonces el I vale 3. Bueno, el J, ¿cuánto queda? Ahí me equivoqué. Porque el J es el que incrementa, ¿no? Sí, el J es el que incrementa. Yo voy a hacerlo acá abajito. El J ya no vale 2, sino 3. ¿Cuánto vale el Ki? 10. ¿Cuánto vale el I? J menos 1, 2. Ahora, ¿qué va a suceder? Hago la pregunta. Si 2 es mayor que 0, sí.
Y Atsui, ¿qué sería Atsui? 3. ¿Es mayor que 10? No. Entonces, ¿cuántas veces lo valida? Una sola vez. ¿Estamos ahí? Solo lo valida una vez porque no se está cumpliendo esta condición. Atsui es mayor que Ki. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es el otro valor de K? De J. 4, ¿no? 4. Entonces, ¿cuánto vale Ki? Ki vale 16. ¿Y cuánto vale Li? 3. Me preguntan, ¿why? Entonces, ¿3 es mayor que 0? Sí. ¿Y Atsui es mayor que Ki? 4 es mayor a 16. 10 es mayor a 16. 10 es mayor que 16. Recuerden que el I siempre está uno atrás del J. Entonces el I está cogiendo este. Entonces, ¿10 es mayor que 16? No. Entonces, ¿cuántas veces lo hace? Una vez. Vamos con el siguiente J. J igual a 5. J igual a 5, ¿cuánto vale el Ki? 19, A de 5. ¿Cuánto vale el I? 4. 4 es mayor que 0 y Atsui, ¿quién es Atsui? 16. 16. ¿Es mayor que 19? No. No. Entonces nunca entra el while. ¿Sí lo ven? Hace la validación y siempre esta condición le va a dar falsa. Si alguien la pilló, ¿por qué esta condición siempre le va a dar falso? Porque está ordenado. Porque está ordenado y el I siempre está antes de J. ¿Sí? Y si está ordenado, por más que usted comparaciones haga, él le va a dar siempre falso. O sea que va a dar siempre 1. ¿Sí lo ven ahí? Siempre va a dar 1. ¿Por qué? Porque si el J está acá, ¿con quién me voy a comparar? ¿Con esta o con este? Bueno, me voy a comparar con los que están detrás de él. ¿Sí? Y si está ordenado, siempre les va a dar falso. ¿Sí? No va a haber uno que esté a la izquierda que sea mayor que uno que esté a la derecha. Entonces, de acuerdo a eso, pues, ¿qué va a pasar? Bueno, aquí, entonces, el Tetsu J, ¿cuánto vale? Porque el Tetsu J vale 1 siempre. Porque exactamente, esa condición Atsui mayor que Ki siempre va a ser falsa. Esa condición siempre va a ser falsa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cambiamos el Tetsu J por cuánto. Cuando J es igual a 1, a 2, a 3, a 4, ¿cambia el valor de Tetsu J? Sí, ¿por qué? Porque siempre va a ser una vez y se sale. ¿Estamos de acuerdo? Siempre va a ser una vez y se sale. Entonces ese Tetsu J cambia por ¿quién? Por 1. ¿Y por qué acá abajo nos da 0? ¿Por qué no nos da la sumatoria de 1 menos 1? ¿Qué pasa con la sumatoria de 0? No, la sumatoria de 0 entra, porque es desde 2 hasta n. Pero, ¿qué pasa si usted suma 0 1000 veces? 0. Entonces, pues ni siquiera lo considero. ¿Y qué me queda? Esta sumatoria de 2, de n hasta 1, de 1. ¿Sí me siguen allí? ¿Cómo la soluciono? Entonces, la forma cerrada en ese caso es igual a 1 n de c, donde sea una constante y nos da c por n. ¿Qué pasa? ¿Esta sumatoria dónde arranca? En 2. Entonces, ¿por qué le tengo que quitar 1? Para poder tener la forma cerrada, ¿sí? Y la forma cerrada pues me va a dar 1 por n, que es n, y en total me da n menos 1. Por lo tanto, nos da n menos 1, miren acá, y hemos terminado el mejor caso. ¿Cuánto nos da en total? Nos da, pues yo lo sumé, da n más 4n menos 1 igual a 5n menos 4. Ahorita vamos a validar si efectivamente es 5n menos 4. ¿Sí? Vamos a validar experimentalmente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muchachos, ¿todo está bien? ¿Ese algoritmo es in place? Este algoritmo es in place, sí, claro, porque modifica directamente. El insertion y el mersor son in place. El quasar es de valor, porque el quasar crea nuevas estructuras. Esa es la diferencia. O sea, este es más óptimo en memoria que... Bueno, el mersor tiene el problema que requiere unas estructuras adicionales, pero igual te modifica in place. Ah, no, el quasar es in place y el mersor no es in place, sino que el mersor es más estable. Bueno, eso lo veremos más adelante. Cada algoritmo tiene sus pros y sus contras. Sino que este algoritmo insertion sort es un poquito más costoso. Ya vamos ahorita a darnos cuenta por qué. Bueno, entonces nos dio 5n menos 4.
de acuerdo a lo que ustedes vieron en Matemáticas Discretas 1, ¿cómo se puede clasificar este algoritmo? ¿Cómo? Constante, lineal, exponencial, cuadrático, lineal. Porque el mayor polinomio está en términos de quién? De n. ¿Sí? Recuerden, siempre miren el mayor polinomio, ¿sí? Que está en términos de n. Bueno, ahora vamos a analizar el peor de los casos. Que, de acuerdo al análisis que acabo de hacer, ¿qué intuyen ustedes sobre el peor caso? ¿Qué intuyen ustedes? ¿Qué debería de suceder en el peor de los casos? Que todo sea mayor a menor. Sí, ¿y qué debería de pasar con esta condición al soy mayor que aquí? Siempre va a ingresar, ¿estamos de acuerdo? Entonces vamos a mirar este ejemplo. 3, 2, 1, 6, 9, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede acá? Vamos a empezar con j igual a 2, ¿estamos de acuerdo? Vamos a empezar con j igual a 2. Entonces, empezamos. Con j igual a 2, ¿cuánto vale el ki? Vale 2, pues porque está aquí. ¿Y cuánto vale el i? 1, ¿no? Entonces, ¿1 es mayor que 0? Sí. Y Atsui, eso me coge el borrador. Y Atsui, espere, ya, que está como medio rebelde eso. No, ese es el mouse, mi culpa. Y Atsui, ¿cuánto vale Atsui? 3. ¿Es mayor que 2? Sí. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Lo de acá abajo. Hacemos el intercambio. Miren, Atsui más 1 igual a Atsui. Entonces, ¿cómo va a quedar? El arreglo va a quedar. No, por ahora 3, 3, 1, 6, 9. Esto es lo que están haciendo aquí. ¿Sí lo ven? No es intercambio, es asignación. Si fuera doble flecha, sería asignación. Entonces queda 3, 3, 1, 6, 9. O sea, repite el valor. Sí, pero en ki está guardado el 2, así que no se ha perdido. ¿Y luego qué pasa con i? I se le resta 1. ¿Qué nos queda? 0. Siguiente iteración. ¿0 es mayor que 0? No. Entonces, ¿cuántas veces hizo este primero? ¿Cuántas veces hizo la línea 5? Perdón, la línea 4. 2 veces. Porque hizo la comprobación gay. Pobrecito. 5, 6, maltrato, eso es bullying. Bueno, entonces, ¿cuál es la siguiente? ¿J igual a 3, sí o no? ¿Cuánto vale el ki? Ah, bueno, y hace el intercambio, qué pena. Entonces, ¿el arreglo cómo nos queda? 2, 3, 1, 6, 9. 6, 9, así nos queda, porque pues es lo que hace en esta última línea. En i más 1 coloca el ki. Y entonces, ¿cuál es el ki que nosotros teníamos guardado? Pues 0 más 1, ¿cuánto le da? 1. Entonces lo coloca en la primera posición, había olvidado eso. Ahora, ki es igual a ¿quién? ¿Quién está en la posición 3? 1. Y, ¿cuánto vale i? 2. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, primera comprobación. ¿2 es mayor que 0? Sí. Y ki es mayor que a en ki, Atsui, que sería 2, ¿es mayor que ki? Sí. Entonces, ¿qué sucede acá? Hace esto, entonces nos va a quedar 2, 1, 1, 6 y 9. ¿Estamos ahí? Queda 3 en ki. El ki está en 3, así que no hay problema. ¿Sí? El 3 no se nos va a perder. No se preocupen que el 3 no se va a perder. Creo que ahí cometí un error, ¿cierto? Esperen, yo miro bien. No me acelero. Yo sé que mi arreglo está acá. Entonces dicen, Atsui más 1, ¿cuánto vale i? Vale 2. Entonces, a en 3 es igual a en 2. ¿Cómo nos quedaría? 2, 3, 3, 3. 6, 9. Miren que él poco a poco va corriendo. ¿Sí lo ven? Él va corriendo. Ya ahorita va a validar en esta posición. Y va a reemplazarlo otra vez. Ahora, ¿qué va a suceder? ¿Qué sucede con i? Se le resta. Entonces, ¿cómo queda? ¿Y cuánto queda valiendo? 1. ¿1 es mayor que 0? Sí. ¿Y Atsui es mayor que ki? Vamos a ver. ¿2 es mayor que 1? Miren que estamos en este. ¿2 es mayor que 1? Sí. ¿Qué va a hacer? Atsui más 1 es igual a Atsui. ¿Qué va a pasar? Nos va a quedar 2,
2, 3, 6 y 9. ¿Sí pillan que lo va corriendo? El 1 está en memoria. Y listo. ¿Qué pasa en la siguiente iteración? I es igual a 0. ¿Y 0 es mayor que 0? No. Entonces se rompe el while. Se rompe el ciclo. ¿Y ahora qué sucede? Atsu I más 1 es igual a aquí. ¿Cuánto es I más 1? 1. ¿Cierto? ¿Y 1 es igual a cuánto? ¿Cuánto hay aquí? 1. Queda 1, 2, 3, 6 y 9. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven allí? Bien. Ya estos pues entrarían en el mejor caso. De hecho el arreglo debería ser, creo que aquí debería haber sido 9,6 para que hubiera funcionado. Pero hay algo que quiero que ustedes vean. ¿Cuántas veces se repitió acá la línea 5? En este que era inverso. 3. 3 veces, ¿lo ven? Acá ¿cuántas veces se repitió? 2 veces. Cuando J es igual a 2 se repite 2 veces. Cuando J es igual a 3 se repite 3 veces. Entonces, ¿cuántas veces se repetiría para 10? 10 veces. ¿Cuántas veces repetiría para 20? 20 veces. Entonces, por eso, acá abajo, bueno, por eso es que cambia por J, ¿estamos de acuerdo? El Tetsu J, ¿cuánto vale? Pues el valor de J, ¿sí? Porque cuando es igual a 2 se hace 2 veces. Cuando es igual a 3, ¿cuántas veces se hace? 3. Cuando es igual a 4 se hace 4 veces. Cuando es igual a 5 se hace 5 veces y así sucesivamente. ¿Me siguen allí? Entonces, por eso queda la sumatoria de J. ¿Estamos de acuerdo? Usted puede expandir la sumatoria si tiene la duda. ¿Cómo quedaría esta sumatoria expandida? Empezando en 2 y terminando en n. Queda 2 más 3 más 4, ¿hasta cuándo? Hasta n. Hasta n, ¿sí? Y obviamente las que entran porque es j menos 1. Porque no se hace la validación. Exactamente, no se hace una, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta estas dos sumatorias. La sumatoria de I normal, pues es n por n más 1 sobre 2, la fórmula de Gauss. Y la sumatoria igual a 1 hasta n es igual a c por n. Y toca hacer ¿qué? Un ajuste de sumatorias. ¿Por qué toca hacer el ajuste? ¿Dónde están comenzando estas sumatorias? En 2. En 2. ¿Y las formas cerradas? Comienzan en 1. Comienzan en 1. La sumatoria está adelantada. Entonces básicamente hacen, por eso les coloqué ese ejercicio, ¿sí? Donde la sumatoria estaba adelantada. Porque aquí usualmente es raro encontrar las atrasadas. Porque el análisis pues toca desbaratarlo. Pero aquí es más sencillo. Entonces, la sumatoria de n igual a 2, de j igual a 2 de j menos 1, es igual a la sumatoria de n de j igual a 2 de j, menos de j igual a 2 hasta n de 1. ¿Por qué? Ah, bueno, perdón, aquí la expandí, qué pena, aquí la expandí. ¿Listo? Aquí la expandí. ¿Y cómo nos da esto? Nos da, esto es n, miren, aquí yo creo que, ah, bueno, aquí está, miren, aquí está la... n por n más 1 sobre 2 menos 1, que es el primer valor, ¿sí? Cuando j vale 1. Y el otro, pues sería sencillamente sumatoria igual a 2 hasta n de 1, pues sería n menos 1. ¿Por qué? Porque desde 1 hasta n por 1, pues da n, perdón, y le restamos la inicial, que sería 1, ¿sí? Ese pedacito yo lo hice ahorita, de hecho, ¿sí? Entonces, así es que nos da. Y finalmente, tenemos la sumatoria de 1, que es n menos 1, y la sumatoria de j, que es n por n más 1 sobre 2 menos 1. Y finalmente la sumatoria de j menos 1, pues podemos hacer la resta. Nos da n por n más 1 sobre 2 menos 1 menos n menos 1. ¿Y qué pasa? Es sencillamente reemplazamos la sumatoria de j y la sumatoria de acá. Como este aquí tiene como aquí tiene un menos 1, si lo restamos con n menos 1, ¿cuánto nos da? Pues, ¿por qué se va este con este? Por la ley de los signos. Entonces nos da sencillamente menos n. Por eso es que está así. Miren. N por n más 1 sobre 2 menos 1, n por n menos 1 sobre 2 menos n, n por n más 1 sobre n y esto. Y en el peor de los casos procedemos a sumar y nos da esto. 1.5n cuadrado más 3.5n menos 4. Y finalmente, en el caso promedio, cojan el peor caso y lo dividen entre 2. ¿Cuánto es el peor caso? J. ¿Cuál sería el caso promedio? J medios. Y realicen el mismo proceso. ¿Sí? Mírenlo acá. Es básicamente con J medios. ¿Sí?
No explico el proceso porque es el mismo anterior, solo que hay que dividir entre 2. ¿Sí? Entonces acá y vuelven a sumar y nos da esto. Bueno, entonces ¿qué vamos a hacer ahora? Recuerden que esto es FADA con demostraciones. Entonces vamos ahora a hablar de la palabra de FADA y vamos a comprobar que efectivamente, voy a hacer un experimento donde efectivamente tenemos eso. Entonces ya empezamos con complejidad. Entonces, acá tenemos lo siguiente. Este es el primer ejercicio, que sería, este ejercicio que era el insertion, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Insertion sort. Yo haré ejemplos en Python y Java, en Ruby, pero por ahora es Python. Porque ustedes tienen trabajito ahora. Hoy es 14 de marzo de 2022. Ejemplo de insertion sort. Entonces vamos a calcular la complejidad de eso. ¿Cómo es el algoritmo? Def insertion sort. Entonces, ¿qué entra acá? Entra un arreglo, ¿no? Vamos a ponerle A. ¿Estamos ahí? 2023 fue. Ah, pero por eso estaba marcando la vida, hombre. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Quería tener un año menos? For in range. Uy, esta gente está hoy, pero... Están pisando fuerte. ¿Por qué el NDR más 1? ¿Por qué? Ah, bueno, ¿por qué el NDR más 1? ¿Para qué lo? No, porque es un arreglo. Ah, bueno, porque es Python, sí. Y es igual a J menos 1. Y acá tenemos el while, ¿no? Entonces, el while, mientras i sea mayor que 0 y add su i menos 1. ¿Por qué le puse ahí i menos 1? ¿Por qué hice este cambio acá? Que no toma lo que... Porque en el libro están indexando desde 1, pero en los lenguajes de programación, ¿qué pasa? Indexa desde 0, toca hacer esa corrección. ¿Listo? Es lo único que toca hacer ahí raro. Pero ustedes no deben tener problemas con eso. Ustedes están acostumbrados. Entonces, add su i más 1 menos 1 es igual a ¿quién? A add su i menos 1. O sea, a todos los índices le coloco menos 1 cuando indexo. ¿Y es igual a qué? Ahí, menos 1. ¿Y aquí qué sucede? Add su i más 1 menos 1 es igual a ¿quién? Aquí. ¿Estamos ahí? Voy a hacer una lista. Lista P, que es una lista de prueba. Pongamos una sucesión normal. Una sucesión normal de números. Listo. Entonces vamos a ver qué pasa cuando hago insertion sort de lista en P. Como la lista pasa por referencia, sencillamente puedo hacerlo así y al ser in place, pues me lo hace. Entonces, vamos a ver si acá está. Debo ir a la complejidad. Entonces, Python, insertion, sort. A no está definido. ¿Saben por qué A no está definido? Porque el profesor es muy bruto. Haber puesto A aquí. Key no está definido. Porque key es igual a ¿quién? A en J, ¿no? Bueno, debo restarle 1 por obvias razones. Es aquí. Ahora sí ya me da. ¿Qué sucedió? Se ordenó. El algoritmo es correcto. ¿Listo? Entonces ahora vamos a analizar la complejidad de este algoritmo. Entonces para eso, lastimosamente, pues toca hacerlo con contadores. No hay una librería que, digamos, te lo haga así pasito por pasito, pero nosotros somos futuros ingenieros y tecnólogos, así que podemos hacerlo. Entonces voy a contar acá inicialmente. Voy a contar la condición de salida. Entonces voy a contar aquí cuando entra. Entonces sería contador es igual a 1. Cuento este señor, contador, más igual 1. Cuento este key de acá, contador es igual más 1. Cuento este que entra, cuento este señor que sale, cuento a este señor. Y acá voy a contar, este es la salida de quién? Del while. ¿Por qué cuento la salida del while? Porque recuerden que se hace una comprobación de más. Cuento esta y finalmente cuento la salida de quién. La salida de for inicial. O sea, ustedes deben hacer una. Estoy contando aquí. Cuento la entrada. ¿Sí?
Aquí cuento la entrada. Aquí cuento la entrada de quién? Del for. Cuento la entrada de quién? Del while. Y pues después de cada línea va su contador. Y finalmente, después de cada ciclo for y después de cada ciclo while, cuento ¿qué? La salida. No tengo otra manera de contarlo. ¿Sí? Caso análogo se hace en Java. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a hacer def fórmula. Entonces, dependiendo del caso, vamos a hacer fórmula mejor. El fórmula del bets. Vamos a poner f bets de n. ¿Cuánto nos da f bets? Entonces vamos a ver cuánto nos da f bets. Entonces, espero, yo estoy lo mando para otra. Entonces, ¿cuánto nos da f bets? Vamos a ver f bets. Creo que era 5n más 1, ¿cierto? 5n menos 4, gracias. Return 5 por n menos 4. Sigue el del words, que sería, ¿cuál es el de words? Eso está por acá abajo, ¿no? Igual ustedes tienen una diapositiva, según estuve viendo. Entonces en el worst case, aquí está. 1.5 por n al cuadrado Más 3.5 más 3.5 por n menos 4. menos 4. Y finalmente tenemos el peor. Ve el caso promedio. Aunque el análisis ahí no nos va a dar exacto, pero nos va a dar bastante cercano. Porque esto es una aproximación. 0.5 por n al cuadrado más 2.75 por n menos 3.5. Listo. Entonces ahí ya los tenemos. Entonces ahora ¿qué voy a hacer? Voy a probar con mejor, peor caso. Voy a probar arreglos de tamaño 10, 100, 200. Para hacer un poco más esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer unos generadores. Entonces def ordenado. Entonces el ordenado me va a retornar una lista. Voy a hacerlo con listas por ahora, aunque es terriblemente ineficiente. Luego me pasaré en un NumPy. Entonces, básicamente, for y in range, desde 0 hasta n. Vamos a hacer arreglos ordenados. Lista.append de n. De ahí. Listo. Vamos a ver def ordenado inverso, ¿no? Que es el peor caso. Entonces, el ordenado inverso, ¿cómo nos queda? Aquí sencillamente empiezo en n y voy a terminar en 1 y le hago menos 1. ¿Y qué creen que hago? Lista.append y ¿qué me falta aquí? Me falta return lista. Ven que yo mezclo el inglés y el español, ¿no? Return list. Vamos a hacer una prueba. Ordenado de 20 y aquí va a dar un error. ¿Y ordenado de cuánto? De ordenado inverso. Vamos a hacer una prueba. De 20. Vamos a ver si nos genera arreglos de tamaño. Lista no está definido. Ah, porque me faltó acá definirlo. Entonces acá, miren, ya nos generó un arreglo. Miren, este arreglo está ordenado. Miren que este arreglo está ordenado de menor a mayor y el otro de mayor a menor. Ya tengo los dos peores casos. Vamos a hacer la validación. Pero aquí llega hasta 1 y allá arriba. Vamos a ver con la validación. ¿Cuál? Profe, Diga. aquí no llega hasta el 20, ya acá abajo llega solo hasta No, solo lo quería ordenado de tamaño 20. O sea, no solo quería el arreglo. Sí. Si no, pues que yo quería 20 números y ahí está. De hecho, hubiera podido hacerlo de pronto multiplicando por 2 o algo así como para hacerlo más variado, pero pues, bueno, vamos a hacer la validación. Entonces, la validación, vamos a hacer diferentes valores de n. Voy a hacer una lista de n's. Entonces, ¿qué n's quiero validar? 100, 200, 300, 500. Bueno, ya 1000 es mucho para Python, 800. Entonces, vamos a hacer una validación. For n y lista n. ¿Y qué vamos a hacer? Voy a imprimir el n y vamos a tomar los tiempos. Entonces, este primer tiempo, vamos a hacer el n, print, bueno, este sería el tamaño. El tamaño sería n. Luego tenemos lo que sería el... Bueno, yo tan tontico. Voy a primero a un arreglo. Este es el arreglo ordenado. Sería... El arreglo ordenado sería ordenado de n.
Entonces, tamaño, vamos a tener mejor caso. Entonces, en el mejor caso, ¿qué tomo yo? Voy a comparar insertion sort. Yo insertion sort lo puse con guión. Sí. Insertion sort con ln. Perdón, con ardo. Y voy a compararlo contra ¿quién? Voy a compararlo contra fórmula fbets. Y le voy a enviar el mismo, le voy a enviar el valor de n. ¿Listo? Voy a enviar el valor de n porque es lo que él está pidiendo es eso. Bueno, ahora vamos a hacer el peor caso. Entonces, arreglo ordenado inverso es igual a ordenado inverso de n, ¿cierto? Entonces, print, este sería el peor caso. Voy a dejar aquí un espacio porque no queda pegado. Y este sería el insertion sort de arreglo ordenado inverso. Y voy a compararlo contra ¿quién? Contra el peor, ¿cierto? Vamos a darle candela. Y me faltó 2 puntos en alguna parte aquí. Entonces, observen ustedes. Uy. Listo. Entonces, claro, voy a hacer una cosa. Voy a hacer un pequeño truco. Y voy a llamar a validar. Validación. Para que no me muestre más. Listo. ¿Cuál era? Ya ni me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo? ¿Sí? Pues yo tengo entendido que también tenía unos paréntesis que ahí tenía que el parámetro, que era el self. Algo así. Vamos a ver. No. No, pero o sea, el main está bien. Sí. Yo creería que dentro del main hay unos paréntesis, pero creo que hay antes del punto. Sí, sino que me olvido. Ahorita lo busco. Sino que no quería que me mostrara más. Miren. Miren. Tamaño 100. Mejor caso es que none. None, ¿por qué none? ¿Saben por qué tiene none? Porque a este tipo se le olvidó retornar el CNT. Ahora sí. Miren. Mejor caso 6 versus 496. El peor 303 versus 15.346. Aquí está algo raro. 5 por n menos 4. 100 por 5 da 500. Y menos 4. Aquí hay algo raro. Vamos a ver estos CNTs que le pasaron. Bueno. Claro. El bobito este. Que le olvido. Y aquí empieza en 0. Claro. Estoy reiniciándolo en cada 5. Como ustedes pueden observar, dan exactamente igual. ¿Sí? Miren. Esto es, lo saqué del algoritmo y esto es sacado por fórmula. Algoritmo, fórmula. Algoritmo, fórmula. Son exactamente iguales. Garantizado 100% que esa es la complejidad de inserción sort. ¿Sí lo ven ahí, muchachos? ¿Pongo otra vez el main? Dígame. No, pues yo solo lo llamé. Acá. Tenía que la clase suya tenía que ir el main, pero después del igual y después validar la clase. Ya. Luego miro eso. Entonces, miren, ¿qué hice yo acá? Miren, ¿yo qué hice acá? Sencillamente empecé a contar, ¿sí? Cuento y cuento todo. Estos contadores, el número de veces que se hace, ¿estamos claros? Retorno del contador. ¿Y estos qué son? Las fórmulas que calculamos. ¿Y qué ven aquí? Está la prueba. ¿Sí? Probamos con arreglos de tamaño 100, 200, 300, 500 y 800 y nos da exactamente igual. ¿Sí? Nos da exactamente igual. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, está validado. ¿Sí? El cálculo de la complejidad es correcto. En el taller 1 deberían de hacer este proceso para validar que efectivamente los resultados que ustedes están entregando son correctos. Recuerden que eso lo hacemos aquí dentro del aula. Entonces, para que aprendan a hacer esto. A partir de la otra semana. Entonces, vamos ahora a analizar el caso promedio, ¿no? El caso promedio tiene una particularidad, ¿sí? El caso promedio tiene una particularidad. Es que no nos va a dar exactamente igual porque el caso promedio es una ¿qué? Pues es un promedio. Es una aproximación, ¿sí?
Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a generar 100 arreglos aleatorios de cada tamaño y voy a tomar el promedio de lo que nos dan los contadores. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo voy a tomar el promedio de 100 corridas. ¿Por qué? Si no, para ver si me da un número parecido. Claro, lo que voy a hacer. Eso se va a demorar un poquito. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo. Entonces acá yo voy a usar de una librería que se llama NumPy. ¿Sí? Por acá, NumPy tiene una cosita. Miren. Por acá NumPy tiene una cosita. Vamos a mirar el shell. Import NumPy. Hace np y miren. np.random.run.int. Vamos a generar números entre 0 y 1500 y vamos a generar 100 números. Y miren, me genera un arreglo aleatorio. El primer parámetro es el inicial. El segundo parámetro es el final sin incluir. Y el tercer parámetro es el número de elementos que quiero generar. ¿Es clara esa sentencia? Eso es para no ponerme a hacer un iterador yo solo porque me da pereza. ¿Sí? Entonces, vamos a generar números entre 0 y 1499. ¿Cuántos números vamos a generar? 100. ¿Es claro eso, no? Entonces yo voy a generar 100 arreglos aleatorios por cada uno, le voy a tomar los tiempos a cada uno y ese tiempo promedio es el que yo voy a colocar. ¿Sí? Cuando ustedes están trabajando así, casos estadísticos, toca así. Eso igual en simulación computacional lo van a fortalecer. Pues uno tiene que hacer muchas pruebas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede ser que un arreglo aleatorio me salga malo. ¿Cómo así que un arreglo aleatorio me salga malo? Salga como más parecido al caso, el peor caso, ¿me siguen allí? O me salga muy bueno. ¿Cuál sería un arreglo aleatorio que me salga muy bueno? Que me salga más o menos ordenado. Puede pasar, yo no controlo eso. Entonces yo hago 100, ¿sí? En sus respectivos trabajos de grado, pues tener presente que los experimentos, pues hacerlos de esa manera. Si no, pues uno saca el puente y no puede todavía sustentar. Entonces, vamos a eso. Y voy a quitarlo. ¿Listo? Voy a quitar el shell de Python. Entonces, vamos a hacer ese pequeño. Entonces, voy a generar 100 arreglos aleatorios. Entonces, para eso, con el mejor caso, voy a aprovecharlo acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar un promedio, ¿cierto? Voy a tomarlo como 0 por ahora. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a correr 100 veces. For k in range entre 0 y 100. ¿Qué voy a hacer en cada caso? Voy a generar un arreglo que sería np.random.run.int. Voy a generar desde 0. ¿Qué tamaño tiene? Hasta n. Ah, no, desde 0, pongámosle desde 0 hasta 100.000. No, pues, en los números, pues. Y que sea de tamaño n. ¿Estamos de acuerdo? Para que haya mucha variedad. Entonces, desde 0 hasta 10.000, 100.000. Pongámosle 1.000.000. Para estar seguros. Entonces, voy a generar esta corrida. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar, entonces, el tamaño del mejor caso. ¿Qué voy a hacer? Entonces, sería el valor del contador del promedio sería igual a insertion sort de quién. Voy a ordenar a quién. Al arreglo aleatorio que generé. Y una vez que termine eso, pues ¿qué voy a hacer? Le voy a sumar eso a quién. Más igual a quién. Al promedio. Al promedio. Y el promedio luego ¿qué hago? Lo divido entre 100. ¿Me siguen allí? Y ahora vamos a hacer la comprobación. Caso promedio. Si nunca casos promedios, jamás lo hagan con una sola corrida, porque no es una buena práctica. Voy a correr ahora, voy a poner ese average y voy a poner f average de quién, debería dar similar. Y vamos a poner aquí una rayita bien cool para saber que cambiamos. Bueno, entonces vamos a ver si esto funciona. Y si falla, pues lloramos. Miren. Miren, tamaño 100. Miren, claro, porque es que si yo no tomo el promedio me podría dar un valor muy bajito o me podría dar un valor muy alto. Estoy tomando el promedio de 100. Ahora, si yo fuera más estricto, podría tomar el promedio de 1000. Si tomo el promedio de 1000, debería acercarse aún más. ¿Sí? Pero miren, 7905 versus 7771. Miremos el otro. Miremos el segundo. Tamaño 200, miren. Se acerca más. Se acerca. Claro, porque he tomado 100. Si yo no tomo 100, eso puede dar cualquier cosa.
68.000 versus 68.000. Recuerden que es un promedio. Miren, 190.000 versus 188.000. Y 480.505 versus. Entre más cerca, más. Claro, entre más experimentos salga, pues debería acercar. No debería dar exacto, ¿no? Porque de todos modos eso es una. Miren si solo hago una prueba. Miren lo que sucede si solo hago una prueba. Pilas con eso. Miren, ¿qué sucede si solo hago una prueba? ¿Qué sucedió aquí? ¿A qué se acercó más? Al peor caso, ¿cierto? Miren aquí, ¿a quién se acercó? Bueno, miren, ¿a quién se acercó más? Al peor caso. Al peor caso. Miren, ¿a quién se acercó más? Al peor caso. ¿Y a quién se acercó más? Al peor caso. ¿Me siguen allí? Por eso es importante hacer experimentos. Entonces, También se puede hacer con ranch. No. ¿con ranch? Sí, ese random.ranch. Crean el inicio, donde para y donde pasa. Tendría que revisarlo. Ahora ver a la casa de esta. Bueno, preguntas hasta allí, sentimientos. Que van a ir a la casa de ellos para yo ir. Entonces, yo ahorita, esto va a quedar ya en el repositorio allí para su revisión. Recuerden que la otra semana ya empezamos con taller al final de la clase. ¿Sí? Después del descanso y allá el taller. Y el taller es de eso. ¿Sí? Y ya se acabó este tema. ¿Sí? La carta para la ampliación de Entonces, sí, claro que tengo que ir con computación interactiva. Va a sumar de emociones, ¿sí? Que pasan muy rápidamente. Entonces, sí, porque en este tema no me puedo varar mucho porque hay unos temas más adelante que te quieren también un cuidado extremo. Por ejemplo, de estructuras de datos que vamos a hacer las de tercero. ¿Sí? Bueno, entonces, bien, ustedes tienen una misión, chan,